Bienvenidos a Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y ahorita vamos a continuar un poquito con el mood acerca de lo que hablábamos en el video pasado. Habíamos platicado acerca de cómo Dios poco a poco nos va enseñando. ¿Y qué nos enseña? Pues sí, cómo portarnos bien, cómo ser mejores, el camino de la salvación, pero más esencialmente se revela o nos enseña a sí mismo. Por tanto, el tema de hoy es la revelación. Se oye como también un poco rimbombante. No le tengamos miedo a las palabras. Primero, por definición, revelar es quitar el vuelo. Así de fácil. ¿Y esto por qué lo relacionamos con Dios? Porque nosotros somos chiquitos y Dios es infinito. Nosotros no podemos conocer por nuestras propias fuerzas a Dios. Es algo que simplemente nos supera. ¿Qué hace Dios? Se quita el velo, revela el misterio de su persona para que lo podamos conocer. Hay dos clases de revelación, la natural y la sobrenatural. La natural, Dios se revela o Dios se muestra a través de su creación. A mí en lo personal me gusta muchísimo cuando en el cielo está una nube y se ven como la orillita como muy iluminada o se alcanzan a ver los rayos del sol. Tengo que confesarlo, ahí es cuando siento que veo más a Dios, como si estuviera escondido atrás de la nube, no sé, siento que ahí está Dios. Y no solamente ahí, está en todos lados. A mí me da mucha, pues no sé cómo decirlo, risa, se me hace curioso escuchar a veces doctores que dicen, es que convenientemente tal órgano funciona así, es que lo bueno es que el cuerpo humano hace tal cosa. Convenientemente, de pura suerte, pues no, es Dios. No queda más que maravillarnos ante la anatomía, su creación tan perfecta, tan bien pensada, y pareciera que fue diseñado. Pues sí fue diseñado por Dios. No es casualidad que nuestro cuerpo funcione así. Somos capaces de conocer de Dios a través de su creación. Sin embargo, pues no es del todo plena. O sea, sí podemos saber que Dios es muy listo, que es muy bueno, pero pues no sabremos todo de Dios. Y por eso necesitamos la segunda clase de revelación, que es la sobrenatural. O sea, la manifestación que Dios hace libremente de sí mismo. ¿Por qué hago énfasis en esta palabra que es libre? Porque Dios no necesita revelarse. Dios puede ser muy feliz ahí y ya. Pero con esa misma libertad, Él decide crear el universo. Entonces, imaginémonos a Dios en la eternidad y decide un buen día que tiene muchas ganas de amar a alguien más aparte de sus angelitos y decide crear el cielo y la tierra para amarlo. A Él no le quita ni le pone crear o no crear, pero Él tiene ganas de amar, quiere darse por completo a su creación y por eso en libertad y amor nos crea. Y al crearnos, nosotros como criaturas no estamos completos, a gusto, realizados, hasta que no estamos en comunión, hasta que no estamos en comunicación con nuestro Creador. Por eso, cuando dices, es que ando como amargado, analízate. ¿Hace cuánto tiempo que no te confiesas, que no vas a misa, que no haces oración? Y te lo aseguro, el día que retomes tu vida de cercanía con Dios, como que hasta la cara te va a cambiar. Porque fuimos creados para estar con Dios, no estamos a gusto hasta que no estamos en comunión con nuestro Creador. Y Dios lo sabe. Y con esa misma libertad con la que nos creó,
decide revelarse, quitar el velo, mostrarse. Dios es un misterio y nosotros jamás se nos pudiera ocurrir con nuestras propias fuerzas cómo es Dios. Sin embargo, Él nos lo dice. Digamos que nos sopla las respuestas del examen. Hay 3 elementos que necesitamos para que se dé la revelación. Y seguramente con esto te vas a acordar de tus clases de español, de la primaria o de la secundaria. Primero, vamos a tener a Dios. Dios es el que se revela, digamos que es como el protagonista. Segundo, el hombre, el que recibe la revelación. Sin embargo, cabe mencionar que no se vale que solo seamos un ente, así, pasivo, recibiendo la revelación. Si la recibimos, si no tenemos que hacer nada para recibirla, es totalmente iniciativa de Dios, pero una vez recibida la revelación, tenemos que actuar en consecuencia. Por ejemplo, Dios en su palabra me dijo que tengo que perdonar a los que me ofenden 70 veces 7. Entonces, no es nada más, qué bonito. Perdonar es muy bonito. Pero aquel que te ofendió, aquel que te hizo una mala pasada, perdónalo. Libérate de ese veneno. Entonces, por eso digo, sí, recibimos la revelación, pero respondemos. Y el tercer elemento es el contenido. Les digo que se van a acordar de su clase de comunicación o de español porque es emisor, receptor y mensaje. Tenemos a Dios que da el contenido, el hombre que lo recibe y este mensaje. Y tú me podrás decir, pues yo me levanto, desayuno, voy a trabajar, hago mi chamba, me regreso, veo la tele un rato, me voy a dormir. ¿A mí qué me importa si Dios hace o deshace, se revela o no se revela? Nosotros necesitamos esa revelación de Dios, por lo que ya dije hace rato. Somos creación de Dios y nuestro corazoncito no va a estar a gusto hasta que estemos con Él. Si bien algún momento llegaremos a estar con Él en la eternidad después de que muramos, en esta vida ya podemos ir teniendo como esas probaditas. Dios sabe que nosotros lo necesitamos y por eso se nos comunica, porque nuestra realización desde esta vida solo puede realizarse, valga la redundancia, estando al lado de Él. Como también ya dije, esto no es algo que a nosotros se nos pudiera ocurrir o que nosotros somos los mejores. No. Es Dios el de la iniciativa y es Dios el que tiene que como desmenuzarnos y explicarnos y hacerlo para parvulitos uno. El mensaje, Dios es el que se va a bajar. Y a nosotros nos toca, sí, 1, actuar en consecuencia y 2, transmitir. Porque igualmente en el video pasado platicábamos que en Cristo fue la plenitud de la revelación. Dios habla a través de sí mismo, de Dios mismo. Jesús, segunda persona de la Trinidad, es quien habla, revela a Dios. Y es lo padre o lo interesante es que el mensaje es la persona. El mensaje revelado es la persona misma de Dios. Pero Cristo vivió hace 2000 años. ¿Cómo es posible que ahora tú y yo estemos hablando de Él, meditando sobre lo que dijo? Porque esa revelación, dicha en un momento específico de la historia, sigue transmitiéndose. Jesús les dice a sus apóstoles antes de ascender: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan y prediquen, vayan y bauticen. Y los apóstoles han cumplido cabalmente esta tarea. La revelación tendrá 3 fuentes, o digamos que nosotros tenemos 3 formas de acceder a ella. Así como cuando te pedían investigaciones en la escuela y tenías que poner las fuentes bibliográficas, pues algo similar. Nosotros, cristianos católicos, contamos con 3
fuentes. La primera, la más famosa, la que casi nadie cuestiona, la Sagrada Escritura. Sabemos por dogma que la Escritura fue inspirada por Dios, a pesar de haber sido escrita a lo largo de tantos años por personas pecadoras en diferentes cuestiones o realidades sociales, personales, etc. Encontramos la verdad, encontramos unidad, encontramos básicamente Dios que habla. Sí hay una evolución, ya lo veíamos, mismo caso del video pasado, pero vemos que es justamente eso, Dios hablando de diferentes maneras hasta llegar a la plenitud en Cristo. Si quieres echarte un clavado más específicamente al tema de la Sagrada Escritura, te dejo el video que ya compartimos en Razonando mi Fe acerca de la Biblia, la inspiración, su estructura. Aquí simplemente diré muy rápidamente la Biblia en dos partes: Antiguo Testamento, desde la creación hasta antes de la venida de Jesús; Nuevo Testamento, la venida de Jesús hasta la muerte del último apóstol. Por favor, revisa siempre en tu Biblia que tenga 76 libros, porque ciertos hermanos separados decidieron quitar algunos, tanto del Nuevo como del Antiguo. También hay que tener cuidado de los libros apócrifos, libros que hablan de Jesús, pero que no están en la Biblia, que el Evangelio de Judas, que de no sé quién, y empiezan a decir cosas que no van necesariamente con la recta doctrina. También te invito, cuando la leas, a que te fijes en los comentarios. Por ejemplo, esta es mi Biblia, aquí está el texto tal cual, y abajo vienen una serie de explicaciones o comentarios, aclaraciones. Diferentes Biblias, según su enfoque, es el tipo de comentarios que vienen abajo. Esto te va a ayudar a entenderla y a meditarla mucho mejor. Segunda fuente de la revelación, la tradición. Tradición, nombre propio, T mayúscula. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque una cosa son las tradiciones, por ejemplo en México, las posadas y partir piñata y pedir posada. No, esas tradiciones no. O ir todos los domingos a comer carne asada a la casa de la abuelita. No. La tradición con T mayúscula son todos aquellos escritos que escribieron los apóstoles de los apóstoles o personas relativamente cercanas al acontecimiento de Cristo. Sabemos que Jesús no escribió. Él llegó, predicó, hizo milagros, murió y resucitó. Los apóstoles, ese era el principal mensaje. Si leemos los discursos de Pedro, sus discursos van a ir, su punto central será la pasión y la resurrección. Cristo que murió y resucitó. Sin embargo, los apóstoles tienen a su vez discípulos, o sea, hacen escuelas. Y son estos los que tienen como más chance de irle dando vueltas a lo que ya escribió Mateo en su evangelio, y entonces como que ya no nada más es córrele, hay que convertir gente, hay que bautizar o hay que huir de que nos están persiguiendo, sino que ya hay más chance de meditar y van a surgir lo que ahora le conocemos como santos padres. Los escritos de estas personas es lo que forma la tradición con T mayúscula. Para poder ser acreedor al título de Santo Padre necesitas 4 cosas. Primero, escribir. Si no escribieron, no se puede. Necesitamos saber cuál fue su teología y lo sabemos a través de sus escritos. Segundo, que nunca hayan contradicho la recta ortodoxia, es decir, que no hayan caído en herejía. Todos sus escritos concuerden
con lo que se estableció en los concilios, con la dogmática, con lo que se ha desarrollado, que sean realmente alineados con lo que dijo Cristo. Tercero, santidad de vida, que hayan sido proclamados santos, que no solamente sus escritos fueran muy brillantes o muy elocuentes, sino que fueran congruentes con su vida. Aquí todavía con suerte tú y yo la armamos. El cuarto, y donde ya valimos de veras, el tiempo, es que hayan vivido durante los primeros siglos de la Iglesia. Todavía no se ponen de acuerdo exactamente a partir de qué siglo, pero ya empezando la Edad Media, esto ya se acabó lo que se vendía, señores. Entonces, por ejemplo, tenemos a un Santo Tomás de Aquino, brillante, escribió muchísimo, todo en la recta ortodoxia, santo, pero desde la Edad Media ya no puede ser llamado Santo Padre. No manches, Liz, qué injusticia. Pero entonces ya se acabó. No, porque ¿se acuerdan que les dije que había 3 fuentes? La tercera es el magisterio. Si tú te vas al diccionario, la palabra magisterio significa enseñanza y gobierno que el maestro ejerce con sus discípulos. Aquí estamos hablando del magisterio de la Iglesia. La Iglesia como maestra. A lo largo de los siglos se sigue rumiando toda la teología que nos regala la Sagrada Escritura, que nos regalan los santos padres, y seguimos teniendo dogmas. Por ejemplo, el de la Asunción de la Virgen María es un dogma nuevo. Estamos hablando de hace 70 años más o menos, muy nuevo. Se sigue produciendo, el Papa sigue escribiendo. Y aquí esto es importantísimo porque la Iglesia como maestra es la que nos va a enseñar a interpretar la Escritura y obvio también la tradición. Porque es muy fácil querer agarrar la Biblia como un libro así. Decía un sacerdote, imagínense que un suicida haga eso y le toque cuando Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya. Pues a lo mejor no, ¿verdad? Dentro de la Iglesia es como podemos interpretar correctamente. Jesús con todas sus letras le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edifico mi iglesia. Te doy las llaves, lo que ates en la tierra quedará todo en el cielo, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia es la depositaria. Y no es porque seamos celosos y solo nosotros. No, al contrario, la iglesia se quiere abrir, a cobijar a toda la humanidad, pero con el recto cuidado. No podemos interpretar la Escritura a mi antojo. Es muy fácil agarrar un texto y enchocarlo y torcerlo para que sea lo que a mí me conviene. Y por ahí no va. Si quieres tips para cómo interpretar mejor la Sagrada Escritura, como nos lo enseña la Iglesia, también te dejo en la descripción del video cómo hacer exégesis. Entonces, recapitulando, Dios quiere que lo conozcas. Dios quiere que sepas cuánto te ama, pero sabe que estás bien despistado. Y entonces te va a decir, ¡tarán! Aquí estoy. ¿Y cómo lo hace? A través de 3 fuentes: la Sagrada Escritura o la Biblia, los escritos de los santos padres o la tradición, y a través de la teología que genera la misma Iglesia, el magisterio, nuestra madre Iglesia. Hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Yo soy Liz Franco, esto fue Razonando mi Fe. Y recuerda, razona, cree, ama y contempla.